Bienvenidos al webinar Herramientas frente a la inminente reducción de jornada laboral, el protocolo de tiempo efectivo de trabajo. Y sobre todo, muchísimas gracias a los asistentes que habéis invertido vuestro valioso tiempo en este webinar que a mí se me antoja que os va a resultar muy práctico. Os cuento, este webinar está organizado por Derecho Práctico y Lexago. Nosotros, Derecho Práctico, somos una publicación especializada en temas de tecnología e innovación legales, poniendo mucho foco en la gestión y en las habilidades, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacemos un webinar de este tipo, de esta materia? Primero, porque es un tema de máximo interés, súper candente, ¿qué os voy a decir, no? Vosotros como expertos en el tema. Además, tengamos en cuenta que la previsión, la estimación que hay es que el 4 de febrero se apruebe el anteproyecto por parte del Consejo de Ministros y que, ojo, esté vigente el 31 de enero de 2025. No sé si luego lo confirmaréis, Nair y Joaquín, de este extremo, pero realmente la cosa está súper calentita, más allá del tema político. Aquí nos atenemos a lo meramente jurídico, ¿no? Y también lo hacemos, este webinar, os estoy dando un poquito de cuerda para que se vayan incorporando más asistentes, ahora ya estamos cerca de los 80, porque lo que organizamos, como digo, con Lexago. El Lexago es una plataforma legal tech especializada en servicios online de asesoramiento laboral que utiliza inteligencia artificial generativa pues eso, para resolver consultas y transformar la forma de trabajar de graduados sociales, asesores laborales, departamentos de recursos humanos. Perfecto. Pero lo que más me mola a mí personalmente del Lexago es que es una legal tech surgida de una firma legal, de un despacho especializado justamente en laboral y seguridad social. Y además no de un despacho grande de esos top 10 en tal, sino de un gran despacho como Grupo Lexa. Y eso para mí es una cosa muy notoria de la que debemos tomar nota porque realmente creo que es un signo de la transformación del sector legal y de la forma de prestar servicios legales. Bueno, pues yo creo que os voy a presentar a los expertos que nos van a acompañar. Son Joaquín Castilla, CEO de Grupo Lexa y de Lexago. Joaquín, ¿cómo estás? Al Chema, encantado. Pues nada, muy bien. Con ganas de hablar del protocolo y del registro de jornada, que es un tema candente, pero Sí, sí. candente, sí. Y también Nair González, abogada de la firma. ¿Cómo estás, Nair? Hola, muy buenos días. Encantada de Eh, saludar. bueno, pues antes de entrar en materia, os cuento, os adelanto. Este webinar tiene las siguientes partes. En la primera haremos una introducción a través de este documento, que está muy bien currado, por cierto, una introducción a los principales cambios normativos que están ahí eh, no sé si latentes o patentes. Por ahora latentes y pronto estarán patentes. En la segunda parte aterrizaremos todo eso. Es decir, cómo afectará todo esto a las empresas. Y pondremos en foco algo importante en las claves para la elaboración del protocolo de las empresas, el protocolo. Y la tercera parte, pues ya que somos derecho práctico y está Lexago, pues y aterrizaremos todavía mucho más, lo haremos mucho más práctico para que ver cómo la inteligencia artificial generativa ayuda a los profesionales. ¿Cómo lo haremos? A base de consultas en la plataforma Lexago y también hablando un poquito de esa disciplina que cada vez más está en boga y que suscitará, yo creo, algo de debate, como es el legal prompting, es decir, cómo comunicarte con la máquina realmente, ¿no? Bueno, Joaquín, Nair, pues yo creo que vamos a empezar. Yo creo Pues que hacer, tenemos ya mira, una masa Chema, crítica de una, asistentes. una, una mínima presentación antes de empezar un poco con el Adelante. guión de la exposición, ¿no? Como has dicho, Chema, la idea es un poco eh, a través de, o sea, aquí en lo que el mensaje misión que vamos a repetir al inicio y al final, y yo creo que es bueno decirlo al principio también, es que para nosotros, para nuestros clientes hoy en el despacho, nosotros además de una Legal Tech somos un despacho hiperespecializado en laboral y a nuestros clientes, tanto
jurídicos como de gestión de nóminas, los estamos insistiendo en que hay que adelantarse a la normativa de la reducción de jornada. ¿Por qué? Porque el problema es que tenemos unos vicios, todos, o sea, de aquí no se salva nadie, todas las empresas tenemos vicios que se han generado a lo largo del tiempo y que han hecho que se generen pequeñas condiciones más beneficiosas, derechos adquiridos, vicios ocultos, que en el momento en el que llegue el momento de la reducción de jornada se van a destapar. ¿Cómo computamos el tiempo de entrada y de salida? ¿Cómo estamos haciendo fichar a los trabajadores? Entonces, todo eso, en el momento que llegue la norma, va a ser un problemón porque va a generar una negociación en la que los trabajadores van a pedir una contraprestación porque van a sentir que les quitamos cosas. Si hoy, antes de que llegue esa norma, a ser aplicable en la empresa, somos capaces de hacer ese protocolo de registro de jornada en el que definamos las reglas claras de entrada, salida, el cómputo del tiempo, tipo de registro, penalizaciones en caso de no hacerlo, etcétera, pues bueno, llegaremos a la reducción de jornada en una posición. Es más, llegaremos en tal posición que seguramente en muchos casos ni siquiera suponga la reducción de jornada un impacto en costes. Entonces, por eso es importante bueno, pues que este tema se trabaje en las próximas semanas, meses antes de que llegue la norma. La idea un poco del guión de la exposición es, Nair va a explicarnos un poco las reglas del anteproyecto, luego yo me centraré en cómo se hace ese protocolo y como señala Chema, luego iremos al legal prompting y a explicar con consultas que van a surgir al hacer ese protocolo, pues para que veáis un poco el tipo de detalles y de consultas que os van a surgir cuando lo montéis. Nair, cuando quieras ya puedes empezar. Déjame decir antes, si os parece, para la gente que se ha ido incorporando, queremos que esto sea muy interactivo, que no seáis solo asistentes, sino participantes, y que tenéis el apartado de preguntas y respuestas que van a quedar ahí depositadas para luego ser contestadas un poco al final del evento. Perfecto, Nair, adelante cuando quieras. Bueno, pues nada, un poco retomando el hilo que comentaba Joaquín y que comentabas al principio de la sesión, la reducción de jornada es algo que está aquí ya. Que, bueno, leyendo las últimas notas de prensa, pretenden incorporar, llevar ante el Consejo de Ministros esta reducción de jornada y aunque no conocemos todavía cuál será el texto definitivo y no lo sabremos hasta que no se publique oficialmente en el BOE, sí que la intención a priori parece mantener el texto del anteproyecto con el que llegaron a acuerdo con los sindicatos ahora en diciembre de 2024. Entonces, contextualizando un poco, vamos a hacer un repaso de los puntos clave del anteproyecto y deteniéndonos en aquello que supone un cambio sustancial en cuanto a la distribución de la jornada. Como decía, pues yo creo que ya es Vox Populi que la previsión es hacer una reducción de jornada que pase de las 40 horas semanales a las 37 horas y media semanales y sin que ello suponga una disminución salarial, es decir, manteniendo el salario de los trabajadores. En un primer momento, bueno, esto es una propuesta que lleva viniendo ya, empezó a aparecer a lo largo de 2023, que ha ido pues, de forma intermitente, pero acompañándonos a lo largo de 2024. Y en un primer momento se había propuesto hacer una implementación gradual que permitiese que a lo largo de 2024 fuese progresivo la reducción, pero finalmente parece que atendiendo el texto de anteproyecto eso se ha descartado y habrá una aplicación directa, o sea, una reducción definitiva que pasará a implementarse en este 2025. El acuerdo con el que se ha llegado con los sindicatos es implementar, como digo, la medida de forma gradual, pero con el objetivo de que esté plenamente vigente a 31 de diciembre de 2025. De hecho, pues, el borrador del anteproyecto incluye una disposición transitoria precisamente sobre cómo aplicar esta reducción de jornada.
En concreto, estipula que las comisiones, bueno, las comisiones negociadoras de los convenios, a la entrada en vigor de la norma, todos aquellos convenios que tengan una jornada superior a las 37 horas y media tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre, como digo, para adaptarse y asegurar el cumplimiento de la norma. A través de esto, pues evidentemente se pretende conseguir que las empresas y todas las empresas tengan tiempo a adaptar sus convenios y sus dinámicas internas a esta nueva normativa. Como señalaba Joaquín antes, yo creo que es muy importante, antes de la entrada en vigor de esta norma, bueno, de su aprobación y posterior entrada en vigor, revisar precisamente todas esas dinámicas internas que a día de hoy aplican las empresas, pues en la misma línea que comentaba Joaquín, ¿no? Para prepararse un poco antes de la aplicación de la reducción de jornada. Eh, una de las preguntas que yo creo que más se han hecho es cómo afectará esto a los trabajadores a tiempo parcial. Como sabemos, los trabajadores, los contratos a tiempo parcial tienen comunicado un coeficiente de parcialidad calculado en función de la jornada de 40 horas semanales. Evidentemente, esta reducción implica también un cambio en los contratos a tiempo parcial. De esta manera, la propuesta del anteproyecto separa lo relativo a los contratos a tiempo parcial en dos puntos. Por un lado, los contratos a tiempo parcial normales y corrientes. Aquellos contratos a tiempo parcial que ya tengan una jornada de 37 horas y media o más, es decir, no alcancen las 40, pero tengan más entre 37 y medio y más, automáticamente pasarán a convertirse en contratos a tiempo completo. Es decir, tiene que haber una transformación de ese contrato a un contrato a tiempo completo. Y por otro lado, los supuestos distintos a los contratos a tiempo parcial normales, como pues las reducciones de jornada por guarda legal, etcétera, distintos tipos de reducciones, tienen derecho a seguir realizando el mismo número de horas que venían realizando antes de esta reducción y sí que tendrán derecho a el incremento salarial, es decir, estarán haciendo a proporción con un trabajador a tiempo completo más horas. Entonces, como digo, y por resumir, en el caso de los contratos a tiempo parcial, tenemos claro que al menos el interés el objetivo que se persigue es precisamente que los contratos que estén con más de 37 horas y media se conviertan en contratos a tiempo parcial y aquellos contratos que no con una reducción de jornada se sigan haciendo las mismas horas y evidentemente el coeficiente de parcialidad parece que no verá un cambio. O sea, sí verá un cambio, pero no un incremento salarial. No Hay una obstante, como cosa digo, ahí. es... Igual, Sí. Nair, por completar lo que dices, yo creo que en los convenios, al final, como el coeficiente de parcialidad lo tendrá cada contrato a tiempo parcial en Ujú. función del tope máximo que ya tiene el convenio colectivo, habrá que identificar en cada caso, o sea, habrá que fijarse muy bien en el coeficiente de parcialidad para ver si estamos en el supuesto que señala Nair, ¿no? Porque es verdad que va a suponer un incremento de costes. Sí, la verdad que también va a ser un trabajo porque va a haber, o sea, será necesario revisar todas estas situaciones o todos estos contratos a tiempo parcial para definir en cada empresa ese coeficiente y qué hacer en ese caso, al igual que la transformación a tiempo completo. A Habrá que tiempo. hacer un repaso, lo que se traduce también en una mayor carga de trabajo, pero sí que considero que hay que hacer un repaso ahí de las horas y de los coeficientes de parcialidad de esos contratos. Siguiendo un poco, bueno, pues lo que decía lo mismo, el tema de la eh, disposición transitoria, perdón, de la reducción de jornada por guarda legal. En este caso, el legislador sí que prevé que los trabajadores que estén acogidos a este tipo de reducciones tengan derecho a solicitar que el porcentaje de parcialidad o de reducción se les mantenga, es decir, que sigan haciendo las mismas horas que estaban haciendo con posterioridad a la entrada en vigor de la norma. Parece que las solicitudes de mantener el mismo coeficiente de parcialidad
deben de ser valoradas por la empresa. Por lo tanto, la denegación de la solicitud debe de ser notificada por parte de la empresa a la persona trabajadora. Por Parece otro que lado, aquí incluyen como un proceso como el de la reducción de jornada y la concreción horaria, ¿no? Parece como que tienes que solicitar. Lo que pasa es que da la sensación de que aquí realmente la empresa no se va a poder negar. Es decir, si tu coeficiente de parcialidad ahora te permite, con reducción de jornada, trabajar un poquito menos, yo creo que es difícil que una empresa se niegue o indique causas objetivas para no aceptar esa reducción. O sea, da la sensación de que será complicado porque al final tampoco recoge la norma causas en las que te puedas basar para denegarla, ¿no? Pero bueno, sí que indica, como dicen ahí, que lo tengas que solicitar. sí, totalmente. Y eso, evidentemente, también yo creo que será punto conflictivo, pues como pasa con la concreción horaria y esa parte de negociar entre empresa y trabajador, pues va a traer cola, desde luego. También se introducen cambios, evidentemente, en el registro de jornada. El registro de jornada pasa entonces, o sea, el objetivo de este anteproyecto es que el registro horario sea llevado directamente por los trabajadores eh, y que sea independiente, es decir, que no haya posibilidad de que la empresa intervenga ni pueda modificar ese registro de jornada. También, con el objetivo de asegurar la fiabilidad de los datos, el sistema de registro debe de identificar de forma inequívoca a la persona que lo realiza y reflejar cualquier modificación que se haga sobre el mismo. Además, la información se debe de presentar de forma clara y comprensible, permitiendo que la documentación permitiendo su documentación y la obtención de copias. Por otro lado, en cuanto al acceso al registro, este será inmediato y puede ser solicitado tanto en el centro de trabajo por los trabajadores, por los empleados, como por sus representantes y también por parte de la inspección de trabajo. De esta forma y para poder acceder a esta información, el registro debe de estar disponible de forma remota para la inspección de trabajo y para la representación legal de los trabajadores, lo cual es un desafío bastante interesante para cómo adaptarse o sea, cómo va a llevarse a cabo ese acceso de forma remoto al registro. En Hay todos un los plazo, casos, Nair, si no me equivoco, sí. hay un plazo de 6 meses, ¿verdad? Para desarrollar tecnológicamente. O sea, al final este registro digital en remoto, como dicen ahí, es que es un desafío, porque al final, bueno, es un desafío, yo creo, tecnológico, que a Ujú. ver cómo se establece la posibilidad de que se acceda a esa información y no se pueda manipular. Es un desafío tecnológico clarísimo, en la que ya veremos pues, si el blockchain tiene protagonismo o no, ya veremos. Y luego también es un desafío en las empresas a nivel, como decía Nair, de costumbres y de vicios que llevamos, ¿no? en el camino. Sí. Sí, el texto del anteproyecto, bueno, supedita el registro, la forma de registro digital a desarrollo reglamentario y da un plazo de 6 meses para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, es un plazo que la verdad a mí personalmente se me queda un poco corto en cuanto a la implementación de las empresas, el desarrollo reglamentario, sí que estarían los plazos un poco ajustados y como venimos diciendo, yo creo desde el principio, esencial que las empresas empiecen a adaptarse ahora porque los plazos no son muy amplios. Eh, y sí que, bueno, pues habrá que vigilar de cerca cómo se pretende implantar este registro digital y sobre todo cómo va a ser ese acceso remoto por parte de la inspección. Es muy Sí, interesante ese aspecto que apuntabas, Joaquín y Nair, ¿no? El tema tecnológico aplicado a ese registro, la inalterabilidad de esos datos, la tecnología blockchain y luego el tratamiento que haga la empresa de esos datos también a nivel de privacidad, sobre todo los datos biométricos, por ejemplo, que se puedan supuestamente hacer. Esto también lo abriremos luego ese melón, sí, eso. Ese melón es un melón muy gordo porque ya hemos visto además en los datos biométricos y el reconocimiento facial que la Agencia Española de Protección de Datos ya está eliminando incluso el reconocimiento facial ya no de cara a los trabajadores, sino de cara a los usuarios, con lo cual yo creo que ahí eso está muy capado.
pero sí que es verdad que si lo que se quiere es que esos datos sean inmutables, pues bueno, pues habrá que ver cómo se desarrolla. Ujú. Efectivamente, y también pues si está, o sea, si el cambio en el registro de jornada, si este texto del anteproyecto se lleva a cabo y los cambios en el registro de jornada se tienen que hacer, pues evidentemente habrá que hacer cambios en el régimen de organización y el funcionamiento de la empresa. Bueno, como está expuesto en la diapositiva, pues obviamente eso será a través de la negociación colectiva, de acuerdos alcanzados en la empresa previa consulta con la RLT, con lo cual también se abre, vamos, se prevé un camino de mucha negociación colectiva para implementar todos estos cambios. De hecho, esta sesión, Nair, también esconde un poco ese apartado, el de decisión unilateral de la empresa previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. Es decir, siempre que se pueda esto negociar, como dice Nair, mucho mejor. Y a nivel negociación colectiva, yo creo que es un desastre regular esto. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su idiosincrasia y tú no te puedes meter en la forma que tiene de acceder la gente a tu empresa y tú no te tienes por qué meter negociación colectiva en si yo dejo a los trabajadores tomar café, no tomar café o si les dejo en el trabajo hacer determinadas cosas. Pero, en cambio, el acuerdo de empresa creo que es muy oportuno y la decisión unilateral, yo creo que esto de decisión unilateral no es una decisión autoritaria, sino es una con previa consulta. Es decir, de lo que se trata es de plantear al comité de empresa este asunto como un protocolo que queremos negociar con vosotros, pero que lógicamente vamos a buscar la legalidad, el cumplimiento de lo que es el trabajo efectivo. Es decir, no vamos a negociar si es trabajo tomar un café. Es que eso no se negocia, no es trabajo. La cuestión es que vamos a implantar un protocolo que esperamos que estemos de acuerdo con el comité porque es de sentido común, porque lo único que tenemos que hacer es, si se toma el café, pues tranquilamente, pues se ficha y se recoge eso en el fichaje, pero esa es un poco la negociación, es una negociación un poco de buena fe de cara al comité, pero sabiendo el comité que si no se llega a un acuerdo, que la empresa va a implantar ese protocolo. Y ese es el objetivo un poco de este webinar. Efectivamente. De hecho, pues el texto o sea, el anteproyecto muy bien recoge qué situaciones ocurren en casos en ausencia de la regulación convencional o en ausencia de pacto, ¿no? Lo que refuerza también esa necesidad de tener que tener bien acordado y bien medido todos estos tiempos pues, pues, las pausas, los descansos, para que en el futuro no genere problemas. Entonces, con el cambio que se introduce a través de registro con el cambio que se introduce en el registro de jornada, en ausencia de previsiones específicas, la regla general es que todo periodo entre el inicio y finalización de la jornada que esté reflejada en el registro es considerado automáticamente tiempo de trabajo efectivo. Las horas que excedan de la jornada diaria serán consideradas horas extra o complementarias según proceda y dentro de los límites. La empresa será responsable de demostrar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro de jornada. Por lo tanto, la carga de trabajo en caso de una reclamación de horas extra o en una sanción, incluso por parte de la inspección, va a recaer sobre la empresa y bueno, los contratos a tiempo parcial se presumen celebrados a jornada completa, salvo que se pueda acreditar esa parcialidad. Bueno, realmente eso tampoco es novedad porque el Estatuto de los Trabajadores ya prevé esa situación. Este tema de la carga de la prueba es porque en los procedimientos judiciales sí que estamos viendo que depende del tribunal que nos toque, hay tribunales que dan más la exigencia de prueba a la empresa y hay otros tribunales que dan más la exigencia al trabajador de que pruebe sus horas extras, ¿no? Entonces aquí el legislador lo que ha hecho es decir, oye, corregir a los tribunales y unificar el criterio. No, no, la carga de la prueba es de la empresa. Con lo cual debemos tener muy claro que a partir de ahora las reglas cambian y somos nosotros, la empresa, quien debemos asegurar que el tiempo del registro es el tiempo de trabajo efectivo. Efectivamente. También, bueno, hay cambios en la sanción, ¿no? Por el incumplimiento de registro de jornada. Eh, o sea, el primer cambio que llama la atención es que se incluye una sanción por trabajador, es decir, por cada trabajador que incumpla las disposiciones bueno, de registro de jornada,
llevará una sanción, lo cual que en empresas con bastante número de plantilla, pues obviamente el coste de las sanciones se dispara de forma exponencial. Asimismo, y el segundo cambio que introduce este anteproyecto es fijar una cantidad al alza de las sanciones, es decir, fijar una sanción superior. La sanción máxima, que estaría situada en unos 7.500 euros, pasaría a ser de 10.000 euros. Y como digo, esa sanción máxima de hasta 10.000 euros sería por cada trabajador. Otro de los cambios, además de tocar la reducción de jornada que hemos visto hasta ahora y el tema del registro horario, otro de los cambios que se introducen a través de este anteproyecto es el derecho a la desconexión digital. Si bien lo tenemos bastante abstracto actualmente, que simplemente está en la Ley de Protección de Datos y una referencia mínima en el estatuto, este anteproyecto pretende incorporar a través del artículo 20 bis unas, pautas sobre la desconexión digital. De esta manera, pretende modificar el estatuto, como digo, e incluir que las personas trabajadoras tengan derecho a la intimidad en el uso de dispositivos proporcionados por la empresa, a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo y a la intimidad frente a sistemas de videovigilancia y geolocalización, de acuerdo pues, con la normativa de protección de datos y derechos digitales. Realmente esto en cuanto al respeto a la protección de datos, ya es algo que realmente se viene haciendo, pero sí que el legislador pues, considera necesario incluirlo a través de un artículo específico en el Estatuto de los Trabajadores. Da la sensación a veces de que vivimos en una sociedad en la que hace falta repetir todo en diferentes normas y realmente yo creo que esto, la desconexión digital, la protección frente a la videovigilancia, la intimidad, todo eso ya está regulado en la Ley de Protección de Datos. Yo creo que... Pero bueno, es verdad que es lo que dicen ahí, es un poco de reforzar, ¿no? Yo no sé si esto se va a quedar un poco en el hermano pequeño de esta norma, ¿no? Pero bueno, pero es importante también comentarlo, sí. Sí, la verdad que apunta, como bien dices, a ser el hermano pequeño, pero bueno, sí que vivimos en un mundo también como hiperconectado y yo creo que el legislador intenta como de forma un poco breve matizar esos puntos. Entonces, Mm. en este caso en concreto, pretende controlar, pues evitar las solicitudes laborales fuera del horario de trabajo, prohibir las comunicaciones de la empresa con los delegados o terceros en cuanto a pues, la relación comercial, con los trabajadores en general fuera de su horario de trabajo. Pretende también poner de relieve el derecho de las personas trabajadoras a no estar localizables fuera de su horario laboral y sobre todo algo que introduce, pero bueno, que yo creo que era algo que no hacía, o sea, que no hacía falta repetir, es que el derecho a la desconexión digital es un derecho irrenunciable para el trabajador. Pero bueno, yo creo que tampoco, como dices, tampoco son Tampoco cambios, hacíamos. no, no me parece que sea algo sustancial. No, no. Sí que en la elaboración de los protocolos, por ejemplo, de registro de jornada, las empresas tienen la posibilidad de incluir disposiciones respecto a la desconexión digital, es decir, elaborar como su propio protocolo también, yo creo, de desconexión digital. A través de estos Incluso cambios, ahí, Nair, eso me parece súper interesante que lo mencionemos, porque creo que en el protocolo de registro de jornada, como es el hermano pequeño al final, yo creo que no está de más que si hay algún tipo de regulación así genérica que se pueda hacer, pues yo creo que se introduzca. Incluso la parte en relación a las horas extras, de también esa petición o esa exigencia de autorización para realizar horas extras. Yo creo que este protocolo de registro de jornada puede servir para tocar diferentes puntos que son interesantes, sí. efectivamente, pues a través de negociación colectiva o acuerdo se podrán definir las modalidades de cómo ejercer ese derecho a la desconexión digital, qué medidas y qué herramientas son necesarias para garantizarlo, las acciones de formación y sensibilización sobre el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas para prevenir, por ejemplo, la fatiga informática existe la posibilidad de excepciones a esa prohibición de comunicación fuera del horario laboral, que se permitirán solo pues, en circunstancias excepcionales, ¿no? Pues como riesgos graves para los trabajadores,
perjuicios empresariales graves, pues situaciones de No. urgente y extrema necesidad, ¿no? Mm. Y además se pretende ofrecer una protección a estos empleados de forma que rechazar o no atender a las solicitudes fuera del horario laboral no genere consecuencias negativas para ellos, es decir, que no puedan ser objeto de represalias ni tampoco recibir un trato desfavorable por no atender esa solicitud. Bueno, esto es un poco como el marco, ¿no? de lo que El anteproyecto. este anteproyecto pretende modificar, qué cambios intenta introducir y hacia dónde va, por lo menos, el control y el registro del tiempo de trabajo y de la jornada. Sin embargo, pues ahora os dejo con Joaquín porque esto evidentemente pues hay que llevarlo, ¿no? al plano terrenal y ver qué es lo que implica realmente para las empresas, cómo les va a afectar. Mm. Aquí, tanto en la afectación, ¿cómo nos va a afectar? Está claro que si estamos por debajo de, o sea, si estamos por encima de esas 37,5 nos va a afectar. Hay convenios a los que no va a afectar, lógicamente, pero si te afecta, lo que tenemos que hacer es no ver cómo te afecta en el sitio, ya lo sabemos, pues se va a tener que trabajar menos horas, sino el decir, ¿cómo prepararnos para esa situación, para esa norma? Porque esa norma va a tener una aplicación ya en 2025. Entonces, y parece que hay, antes o más tarde o más pronto, acabará siendo publicada en el BOE, ¿vale? Yo creo que tenemos que pensar aquí en lo que comentábamos al principio y volvemos a repetir. Creemos que es fundamental que seamos conscientes de que todos tenemos en el funcionamiento diario y en la jornada efectiva de nuestros trabajadores, tenemos vicios ocultos. ¿Por qué son ocultos? Porque realmente hoy hay un dato imprescindible que es la buena fe. Con lo cual, si el trabajador no registra el fichaje cuando sale a tomar un café, cuando tiene un permiso para salir a hacer un recao que le deja el empresario porque luego lo recupera, pues no estamos controlando esas situaciones y a partir de ahora esas situaciones se deben arreglar porque la inspección de trabajo, que es un protagonista que no conoce esa idiosincrasia y esa forma de funcionar de tu empresa, se va a meter en tu casa y te va a decir, estos son horas de trabajo y tú vas a tener que decir que no son horas de trabajo, que yo les dejo a mis trabajadores hacer esto y hacer aquello. Entonces, de lo que se trata es de que este protocolo regule de la forma más flexible posible por un lado, pero más exigente por otro, las diferentes supuestos en cada empresa. Entonces, cada empresa tiene su problema, ¿no? Pues no se está computando el tiempo de trabajo hasta que llega el trabajador al puesto de trabajo, pues estamos computando desde la entrada en el torno o desde la entrada por el de seguridad y realmente no desde que el trabajador llega a su puesto de trabajo. Estamos computando el tiempo del vestuario o no, estamos computando el tiempo de desplazamiento hasta el cliente o no. Aquí ha habido una sentencia muy reciente. O sea, todo esto está cambiando mucho. Por eso hay una sentencia muy reciente del Supremo que viene a decir que, bueno, que el tiempo que va de tu casa, del domicilio del trabajador hasta el primer cliente, computa como tiempo efectivo de trabajo eh, siempre que no sea habitual. Es decir, perdón, siempre que sea habitual. O sea, si es habitual que tú siempre vas a un cliente desde tu propio domicilio, porque trabajas en cliente, ¿vale? En tu empresa vas de cliente en cliente y siempre trabajas así, pues eso computa como tiempo efectivo de trabajo. En cambio, si es algo puntual, tú normalmente vas a tu centro de trabajo, pero de vez en cuando te envían a un cliente, esas excepciones no computan como tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto es una casuística que vamos a tener por empresas, ¿no? Y por eso vamos a revisar un poco en estos, porque tenemos 10 minutos, ¿vale? Para luego dejar la parte de las consultas. Aquí es importante que revisemos varios puntos que en ese protocolo, nosotros que vamos elaborando con clientes, con empresas, estamos viendo importantes. Primero, revisar acuerdos internos. Señalamos ahí condiciones más beneficiosas también. La condición más beneficiosa sabéis que es nuestro gran peligro. Vuestro asesor laboral constantemente os dice, pues eso es un derecho adquirido, eso es una condición más beneficiosa. Bueno, pues esto es algo que en los tribunales tiene fuerza.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que los protocolos mm, destruyan, por así decirlo, esa condición más beneficiosa antes de que llegue la norma. Si llega la norma y de repente nosotros decimos, no, pero es que nosotros computamos el tiempo de trabajo efectivo siempre desde el domicilio del trabajador hasta el primer cliente, se ha hecho así toda la vida. Y entonces, si en ese momento llegas y dices, no, que el Supremo ha dicho que en estos casos no, o en estos casos sí, te van a decir, perdona, pero tú me lo has dado a mí. Entonces es una condición más beneficiosa. No discutamos estos temas cuando llegue la norma, porque ahí no vamos a tener más remedio que negociar. Y negociar es ceder. Y ceder significa coste. Entonces yo os diría, hay que adelantarse. Estas cosas hay que sacarlas. Hay que sacarlas ahora y hay que sacarlas, montar ese protocolo con 4 reglas, 5, no más, pero que permitan que cuando llegue la norma no nos impacten en los resultados, en la cuenta de resultados, que al final es el objetivo. Bueno, en 2 cosas, ¿no? En la cuenta de resultados y luego también en la forma de funcionar flexible que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Concepto de tiempo de trabajo, la permanencia física en el lugar, la disponibilidad, el concepto estricto de trabajo efectivo es permanencia física en el lugar de trabajo, eso es obvio, salvo esos actos preparatorios, ¿vale? Como el vestuario, como entrar por la puerta de seguridad, como ir hacia el puesto de trabajo, el café, esos son actos preparatorios. La disponibilidad frente al poder de dirección, esto define también el concepto de trabajo efectivo, ¿vale? Por eso en los desplazamientos, cuando vamos del centro de trabajo a un cliente, pues ahí estás a disposición del empresario. El supuesto que hemos hablado antes es desde tu domicilio al primer cliente, eso es diferente. Pero cuando tú ya estás en el centro de trabajo y vas a ver a un cliente, tú estás desplazándote y estás a disposición del empresario, eso es tiempo de trabajo efectivo. Vale, y el ejercicio efectivo de las funciones, ¿no? Son conceptos muy generales. ¿En qué momento se inicia? Pues depende. Aquí hay que ver. Pues depende un poco de cómo es de cómo es la situación del centro de trabajo, de cómo es el centro de trabajo, de cómo es la entrada, vigilantes de seguridad, torno, café, etcétera, lo que hemos comentado, ¿no? No se considera tiempo de trabajo, fijaros, el tiempo que tarda en fichar el trabajador, tal y como ha confirmado el Tribunal Supremo mediante sentencia de 19 de noviembre de 2019, al determinar que los posibles excesos de tiempo de fichaje antes y después de finalizado el relevo no deben ser computables como trabajo efectivo. Es decir, no estabas trabajando ya. Estabas hablando con el compañero de turno cuando has acabado y no estabas hablando trasladándole funciones del puesto, que hay muchas veces que sabemos que en los turnos el trabajador que sale y el que entra tienen una conversación mínima para ponerse al día, ¿no? No, estamos hablando de cuestiones ajenas al trabajo, ¿no? Que tardas en fichar, pues porque tardas. Lo que hemos dicho de tareas preparatorias, ¿vale? Y que no computan como tiempo de trabajo. Esto es importante que, que las desliguemos del concepto de condición más beneficiosa. Y eso lo podemos hacer ahora, pero cuando llegue la norma no lo vamos a poder hacer. O lo haremos forzando una negociación con el comité y por lo tanto ya a cambio de algo. Entonces yo creo que si ahora rompemos esa condición más beneficiosa a través de un criterio más exigente de tipo, oye, no estamos haciendo bien el registro, nos pueden sancionar, esto lo tenemos que ir preparando. Si vamos con esa política ahora, hombre, yo creo que los trabajadores van a entender que el fichaje lo tenemos que hacer bien y que el tiempo de trabajo es el tiempo de trabajo. Y el día que llegue la norma, esto encajará ya muchísimo mejor con nuestra forma de trabajar en ese momento actualizada. Desplazamientos, lo que hemos comentado, ¿vale? Cuando el centro de trabajo siempre es habitual, o sea, el Supremo ha dicho que si tú de forma habitual estás yendo siempre a un primer cliente desde tu domicilio, bueno, pues eso se entiende que es tu forma de trabajar, con lo cual se entiende que es tiempo de trabajo efectivo. ¿Por qué? Porque imaginaros que los clientes están a 1 hora, hora y media. Hombre, no es justo que el trabajador desde su propia casa tenga que hacer todos los días 1 hora, hora y media, porque siempre va un cliente como primer punto de inicio de su puesto de trabajo y eso no compute como trabajo. En cambio, cuando es algo excepcional del trabajo, pues oye, un día al mes, pues tienes que ir a ver a un cliente, pues y sales desde tu domicilio, eso no es tiempo de trabajo efectivo. Y el Supremo básicamente dicta una sentencia para ambos supuestos. Por lo tanto, el tema es claro. Pausas y descansos no computa como tiempo de trabajo efectivo.
Salidas a fumar. Yo que era fumador, ya no soy fumador, pero cuando era fumador, pues bueno, pues el tabaco es verdad que es algo que genera esas salidas, ¿no? Y eso es algo pero necesariamente ahora vamos a tener que regular, porque al final que básicamente de lo que se trata es de que el trabajador fiche la salida. O sea, si no computa como si es el tiempo del bocadillo, estupendo. ¿Qué es tiempo del bocadillo que se considera trabajo efectivo? Estupendo. ¿Qué es tiempo del bocadillo que no se considera trabajo efectivo? Bueno, pues vamos a ficharlo muy bien en el registro de jornada para que esos 15 minutos diarios no nos provoquen al cabo de un año una sanción de la inspección por haber superado horas extras. Al final aquí, fijaros que por muy poquito margen se puede generar una sanción. Entonces, yo creo que esto y a los trabajadores hay que mentalizar que esto es algo que tenemos que cumplir. Vale, pausas que sí computan. Esta yo no la conocía hasta la preparación de la presentación y porque no me había pasado. Pero las pausas para acudir al aseo y necesidades fisiológicas es tiempo de trabajo efectivo. Nunca me había planteado que la empresa te pudiese decir, has ido al baño, no es tiempo de trabajo efectivo. Hombre, no sé, pero ya se ve que siempre es curioso, el derecho laboral Yo creo siempre tienes también que empresas con en el este tema derecho. con el tema de los smartphones también es una práctica, ¿Sí? yo creo, un poco cada vez más habitual de ir al baño para poder estar con el móvil contestando Ya. WhatsApp. Entonces yo creo que también ese control o esa limitación de las pausas van un poco, yo creo, en esa línea. Lo que pasa que ahí, claro, o sea, al final, con eso no vamos a poder entrar, ¿vale? O sea, porque al No, no, no. final, si tú me estás diciendo que te has ido al baño, yo, si tardas 20 minutos o tardas media hora, oye, yo no voy a decir si estás con el móvil o no estás con el móvil. Claro, total, Entonces, yo creo que totalmente. eso va a haber cosas que esté fuera del control, pero fuera del control en el derecho laboral siempre ha habido muchas cosas y va a seguir habiendo. Y ahí está la buena fe contractual también, ¿no? Vale, teletrabajo. En el teletrabajo, bueno, en el teletrabajo vamos a tener algo también eh, similar, ¿no? O sea, aquí el descontrol del fichaje, pues es importante, ¿no? Horario inicio, horario fin, pausas y descansos. Bueno, pues hay que tener en cuenta el descanso. Estamos aquí, perdón, hablando ya, estamos aquí en el teletrabajo por un lado y los elementos claves que deben registrarse, eso es horario de inicio, horario fin, ¿vale? Pausa, pausas y descansos, tiempos dedicados a pausas obligatorias, descanso diario de 12 horas. Descanso semanal, día y medio, tal. Bueno, los descansos que ya conocemos, ¿vale? Registro de jornadas de horas extraordinarias, incluyendo el momento de inicio, momento final. Vale. Justificación de las incidencias. Bueno, en el teletrabajo ya sabéis que con el tema de los cortes de luz, averías de los equipos, los tribunales básicamente han dicho que, oye, que esto es algo que asume el empresario. Como casuística que pueda darse en el teletrabajo y por lo tanto no puede decirle al trabajador, oye, has tenido un corte de luz, has tenido una avería, me recuperas toda la mañana de ayer que no pudiste conectarte al Teams. Pues no, eso no se puede. Impuntualidad o retrasos. Esto es algo que es poco conocido y ya con esto voy acabando un poco la exposición de cuestiones a tratar en el protocolo, ¿vale? Las impuntualidades o retrasos en el registro de jornada, esto va a salir a colación, ¿vale? Porque hay una sentencia del Supremo de mayo de 2021 que recoge la posibilidad de descontar en nómina sin sanción previa. Esto es importante, sin sanción previa. Es decir, que es curioso porque puede ser algo discutible antes de llegar a esta sentencia, ¿no? Pero esta sentencia lo dice claro y dice claramente que esos descuentos, esas impuntualidades o abandono del puesto de trabajo antes de acabar el trabajo, pues generan que el empresario pueda descontar en nómina. Esto es algo que, bueno, hay que ver ahí si regularlo o no, pero puede ir unido un poco a la exigencia de cumplimiento del fichaje, ¿no? Hay que pensar un poco cómo tratar este tema, ¿vale? Eh,
¿Qué ocurre con las horas extras? Con las horas extras lo mismo, tendremos que las horas extras se registran en el propio protocolo de registro de jornada. Ahí están recogidas también las horas extras. Las horas extras se pueden compensar por descanso, que esto es importante. O sea, al final a veces pensamos en que la realización de horas extras ya es algo como un límite a no tocar, pero dices, oye, que se puede compensar por descanso. O sea que eso te permite cierta flexibilidad, ¿vale? La distribución irregular de jornada la tenemos, yo creo, muy machacada, cada uno en su empresa, y bueno, esto es algo pues que hay que valorar también en este registro, porque al final, fijaros, que estamos hablando constantemente del protocolo, ¿eh? En el protocolo, el registro de jornada es importante tenerlo en cuenta porque puede hacer que explique esos excesos de jornada en algunas situaciones, ¿no? El protocolo nos va a servir para dos cosas: para poner las reglas para que los trabajadores no nos hagan que nos pongan una sanción, y dos, de explicación para la inspección de trabajo cuando nos diga, oye, ¿aquí qué ha pasado? ¿Estas horas qué son? Entonces decir, no, no, esto no son unas extras, se compensa por descanso en esta fecha, ¿ves? Que en el fichaje viene aquí, vale. ¿Estas horas qué son? No, es distribución irregular, aquí se han trabajado más horas, pero aquí menos. Todo eso, si de alguna forma está recogido en el protocolo, nos ayudará a que no llegue esa sanción. Y luego una cosa importante, el Pacto Global de Horas. Esto es un tema que no hacemos en general en las empresas, y yo creo que no se hace un poco por despiste. Cuando pactamos un salario superior con un trabajador por encima de convenio colectivo, hay una posibilidad y muchas veces que decimos, ¿no? ¿Por qué te pagamos? Porque tú lo vales y porque realmente... pero la realidad es que sé que tú lo vales siempre va unido a un trabajo de más, a unas horas de más, a una mayor dedicación, y eso es algo que con toda la gente válida en las empresas, pues te pasa. Entonces, yo creo que este pacto global de horas no lo utilizamos y debería utilizarse más, que es decir, oye, te voy a pagar un complemento de 500, te voy a subir el salario, pues yo qué sé, 3.000 euros al año o 4.000 euros al año. Vale, pues en vez de poner sin más mejora voluntaria, pues recoger un pacto global de horas te permite que dentro de esas 4.000, de esos 4.000 euros, además de fomentar y motivar al trabajador, además me estoy blindando de 80 horas extras de ese trabajador. Y ese trabajador va a ver lógico que en un pacto en el que le subes el salario para motivarle más y que ya está haciendo esas horas, realmente incluya el que se abonen esas horas. Esas horas, ese pacto siempre tiene que cumplir con dos cosas: que no puede superar las 80 horas extras anuales y que no puede pagar menos del equivalente a esas 80 horas extras según el convenio, ¿vale? El protocolo de registro de jornada, como comentábamos al principio, también puede recoger esa autorización previa para hacer horas extras. Siempre sabéis que tenemos como muchas veces y con esto ya acabo, cuando las empresas nos defendemos en los tribunales, muchas veces el cliente te dice, hombre, pero di que nosotros tenemos recogido que nos tienen que pedir autorización para hacer horas extras. Hombre, no es lo mismo que lo tengamos enviado en un email que esa autorización previa esté recogida en un protocolo, porque es una forma de darle mayor valor, ¿no? Las horas estas, si no se regulan, una cosa muy interesante, tened en cuenta una cosa: hasta ahora ya, trabajadores, cuando el registro de jornada a las empresas hacen que se pongan solo 8 horas, hay ya muchas sentencias de los tribunales en las que está saliendo que el Google Maps en el móvil, activando el historial de ubicaciones, directamente sirve de prueba válida de que tú has estado en ese sitio, que es el centro de trabajo, más de 11 horas este día, este otro. Entonces, tengamos en cuenta también que esto ya está al orden del día, ¿vale? Y que en los tribunales esto ya es prueba que sirve. Las conclusiones básicamente las hemos ido haciendo a lo largo de la presentación, así que yo creo que pasamos, Chema, si te parece, a resolver las consultas. Explicamos un poco, ¿te Perfecto. parece? Bueno, Sí, Chema. sí, yo creo que vamos a ir al rock and roll, ¿no? A hablar un poquito Sí, total, de total. inteligencia artificial generativa y cómo puede ayudar a los profesionales. Oye, he estado súper atento a lo que habéis contado y la verdad es que tenéis un reto por delante.
los profesionales de derecho laboral y seguridad social, pero tal, increíble, increíble y muy vinculado también a tecnología, no solo la que vamos a ver, sino a otras de identidad digital, de prueba digital, de evidencias digitales, etcétera. Pero bueno, va a ser un año divertido. ¿Crees que es el momento ahora, por ejemplo, podemos empezar por consultas, Sí. Alexa Go? Sí, yo haría, mira, Chema, yo haría simplemente decir que es una IA Colmenar para que sepáis cómo se contestan las Sí, consultas. Una IA Colmenar es, en comparación con una IA generalista como la que conocemos, ChatGPT, que la conocemos todos, ¿no? Un ChatGPT lo que hace es te contesta sobre un mismo tema, eh, pues yo qué sé, excedencias. Te contesta en 200 sitios diferentes, ¿vale? De tal forma, bueno, 200 por decir, porque serán 2000 o 20.000 sitios en los que se habla de excedencias en Internet. Con lo cual, ChatGPT, en función de cómo preguntes tú, pues te contesta con el contenido que está en esta esquina o con el contenido que está en esta esquina. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es inseguridad jurídica, ¿no? Nosotros hemos hecho una base de datos que es una base de datos que es una IA Colmenar, que es lo contrario, es una IA hiperespecializada en la que en celdas de colmenas se habla de excedencia en una sola celda, ¿vale? Con lo cual, preguntes como preguntes, siempre te va a contestar con el contenido recogido en la misma celda y por lo tanto garantizas la seguridad jurídica. Bueno, entonces si os parece con esto, ya pasamos directamente a las preguntas y Nair, cuando quieras. Es- dejo de compartir yo. Creo que estás silenciada, Nair, ¿eh? Vale, ¿me oís? Sí, Ahora, perfectamente. vale, Igual si perfecto. amplías un poco más, Nair, un poquito más para que eso es. Ahí, Un ¿me poquito oís, no? menos, un poquito menos. Ah, sí, perfecto. Ahí, vale. Bueno, pues nada, he ido recopilando un poco como las preguntas que se han ido haciendo a lo largo del webinar y yo creo que pues en línea con el registro digital y con todas las herramientas de IA que se están implementando ahora, pues las veo una oportunidad para hacérselas a Alexa O. Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos es si las empresas pueden acudir a la reducción de jornada, si pueden hacerlo con mayor, acudir a herramientas de flexibilidad horaria. Esta es la pregunta al usuario que nos han añadido, pero en línea con cómo hacer un poco las preguntas, a mí siempre me gusta ponerle claro a la IA el contexto, ¿vale? De cuál es el tema que estoy tratando. Es decir, en el caso de la reducción de jornada de 37 horas y media, pueden las empresas compensar la reducción con mayor flexibilidad horaria y de esta forma le podemos decir un poco de qué tema estamos hablando, porque muchas veces no concretar el tema al que nos referimos, porque lo tenemos en la cabeza, hace que la IA no pueda proporcionar respuesta adecuada. Entonces, en este caso, nos dice que sí, que la reducción de jornada a 37 horas y media es susceptible de la distribución irregular de la jornada, que el artículo 34.2 permite distribuir el 10% de la jornada de forma unilateral y que se deben de respetar los descansos. Y adicionalmente las empresas pueden, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, pactar horas complementarias o, como decía Joaquín en la presentación, firman un pacto global de horas extraordinarias. Otra de las preguntas que nos han llegado, cuyo contexto es un poco largo y os resumo un poco, es el hecho de los trabajadores que en el registro de jornada lo falsean o no lo cumplen de forma adecuada. Entonces tenemos aquí una usuaria que nos pregunta o sea, que parece que el registro de jornada depende todo del trabajador y que si los registros son falsos, pues porque se van del centro de trabajo, fichan desde su casa, etcétera, etcétera, la empresa pues queda obviamente un poco en una posición de indefensión, ¿no? ¿Cómo puede la empresa demostrar que esos registros son correctos? Eh, Mientras, bueno, yo considero que es una muy buena pregunta porque evidentemente toda esta necesidad de registrar las jornadas, los descansos, las pausas, etcétera, va a poner de relieve la necesidad de la empresa de poder tener un sistema de registro fiable que no pueda ser, como decíamos antes, inalterable. Entonces, una de las cosas que
que nos dice es, pues mira, justo lo mismo, que se implementen sistemas de control que garanticen la fiabilidad del registro, pues a través de electrónicos o informáticos que permiten la invariabilidad de los datos, la forma de organizar y documentar el registro. Y de todas formas, a mí me parece también una buena opción que en el protocolo, no sé cómo lo verás tú, Joaquín, se incluyan también este tipo de situaciones, es decir, qué sanciones o qué consecuencias lleva no documentar, no rellenar el registro, no hacerlo de forma correcta, falsear los datos, A todos mí estos temas. yo creo que es muy bueno y de hecho Ujú. es un tema que no lo habíamos expuesto y mira qué bien que lo ha preguntado un usuario, pero a mí me parece interesante, sí, porque esos falseamientos de los fichajes, al final, como bien indica aquí la sentencia que viene recogida en la contestación que señalas, al final eso se puede sancionar y de hecho hay sentencias sobre esto. Aquí es importante también que tengamos en cuenta que este contenido que se crea, esto no es un contenido que se busca como una IA generalista por Internet la información. No, no, todo este contenido lo hemos desarrollado y montado en Lexago en 6 años. O sea, hemos tardado 6 años en montar todo este contenido. Son contenidos que recogen 25.000 consultas y por eso todo este contenido que veis aquí es un contenido que está validado, corregido, revisado, actualizado con la última sentencia. Es decir, que es un contenido seguro y la instrucción es clara. Primero, intentar controlar. Segundo, poder sancionar. Sí, yo creo que está muy bien esta pregunta. Si quieres Perfecto. Joaquín, pasar. es que Y ahí de abajo, si hecho, os fijáis, abajo viene la sentencia en la que, claro, porque todo esto al final, a vosotros como empresas, lo que os vale es no el criterio de lo que os diga un abogado sin más, sino de lo que dicen los tribunales, ¿no? Entonces, todo está soportado en derecho laboral y en nuestra IA Colmenar con jurisprudencia. Sí, si quieres pasa a la siguiente, Nair. sí, de hecho, si me Sí. permitís un segundo, estoy viendo Ujú. cómo Nair está utilizando Lexago y es un paradigma de la diferencia que hay entre la inteligencia artificial, las IAs generalistas, tipo ChatGPT, y las especializadas como Lexago, ¿no? O sea, una IA generalista lo que hará es responder cualquier cosa buscando en cualquier tipo de contenido del mundo mundial. Y tiene verborrea, o sea, incontinencia verbal y te va a Eso es, contestar, aunque verborrea. sea una chorrada, Sí. ¿no? Y Sí. entonces, una especializada como esta busca sobre un nicho bien perimetrado de conocimiento jurídico, encima una estructura colmenar sobre temáticas concretas y encima te actualiza y te dice las fuentes del derecho, cosa que no hace la generalista. Una Sí, ventaja para el sí. jurista brutal. Y un punto más, y ya termino, el tema de cómo preguntar a la máquina. Claro, Nair está haciendo las preguntas, adaptando las preguntas de los asistentes. No solo están bien redactadas, sino que conocen el derecho, conocen, saben de lo que están preguntando. Y eso la máquina lo entiende. Y eso es legal prompting de verdad, ¿no? Eso que se llama esa habilidad, que es en escribir bien y saber de lo que preguntas, simplemente. Sí, Sí, considero así. que muchas veces pecamos de que o sea, lo tenemos en la cabeza y utilizamos la IA como un buscador de Internet, ¿no? Que ponemos cuatro Claro. palabras. Sin embargo, al igual que si estuviéramos redactando un email a un cliente o a un compañero o a cualquier otra persona en la que ponemos un contexto que es lo que realmente, oye, estoy con este tema, con el tema de la reducción de jornada y me están surgiendo estas dudas. Ahí es donde la IA va a poder sacar todo su potencial porque realmente le estás proporcionando un contexto de la temática en la que hablas y una pregunta concreta que te suscita esa temática. De la otra forma, cuando ponemos reducción de jornada, pues claro, no sabemos si es reducción de jornada por guarda legal, si es reducción de un ERTE, si algo si concretamos, hoy estoy aquí con este tema, la reducción anual que viene nueva, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí es cuando podemos ver todo el potencial. Sí, Línea sí. un poco con esto, pues he recapitulado también una pregunta de uno de los usuarios, ¿no? Que pregunta, y me parece un melón muy interesante, Joaquín, el tema del conflicto que genera el tiempo de los viajes de trabajo. Es decir, cómo se Sí. computan si como tiempo de trabajo o no. Entonces, pego la consulta que A dice, ver. crea mucho conflicto el tiempo de trabajo de viaje por motivos de trabajo. Realmente no estás trabajando, pero sí a disposición del empresario, pues el traslado es con motivo de laboral. Si un trabajador sale a las 6 de la mañana por un vuelo o vuelve en un vuelo a las 11 de la noche,
si ese tiempo se debe de considerar como tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto se ficha o se debe de compensar con descanso. Realmente yo considero que en esta parte es importante tener en cuenta los 3 puntos que comentábamos antes de lo que se considera tiempo de trabajo efectivo para saber si es o no es tiempo de trabajo. Entonces, en este caso, especifica que el tiempo de viaje, como salir a las 6 de la mañana y tomar un vuelo, sí se considera tiempo de trabajo, porque el trabajador está a disposición del empresario y en el lugar en el que se requiere cumpliendo con sus obligaciones laborales. Lo que va bien en línea con el concepto de tiempo de trabajo que marca el estatuto y sobre todo la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo. Eh, por lo tanto, ese tiempo de viaje sí debe ser registrado. Es decir, y corrígeme, Joaquín, cómo lo ves, pero sí que realmente el tiempo de trabajo es ese vuelo y es hasta que el trabajador llega al hotel y se desplaza. Sí, O sea, el tiempo de el, trabajo el- ahí, o sea, es tiempo de trabajo y de hecho esta sentencia en concreto, ¿qué sentencia es esta en concreto? Que no la vemos ahí en la esta en pantalla. concreto no Ahí, menciona. No, esta en concreto no ah, menciona. que menciona directamente la directiva. Pues Eso ahí es. el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo y la duda que suele suscitar las empresas sobre todo es qué le puedo exigir al trabajador durante ese tiempo. Porque al final si está a disposición durante el tiempo del vuelo, le puedo exigir que avance con trabajo, le puedo, bueno, eso es algo que es un poco también más debate y cultural en cada empresa, ¿no? Pero bueno, pero al final tiempo de trabajo, pues es que es tiempo de trabajo. Al final la directiva es clara en ese sentido y al final aquí Lexago va a contestar siempre con el argumento, la fuente que decide esta máxima, ¿no? Aquí es el artículo 34.5 y la directiva. En otros casos, cuando tienes más dudas, pues entonces porque el tema no está recogido directamente en la ley o en una directiva, entonces hace falta una sentencia. Bueno, yo creo que con esto, no sé si, Chema, cómo vamos de tiempo, son y 32, creo Mira, que te voy a decir una cosa. Llevamos ya una horita y poquito, pero la gente está ahí. La la gente no se gente está va. ahí, O entonces sea, yo no podemos sé. apurar 5 minutos, Sí, pues si sobre todo quieres por meter respeto a ellos alguna que pregunta están más, Nair, interesados. y vamos, Claro. sí. Pues si os parece un poco esta otra pregunta que he cogido, ¿cómo se debe comunicar e implementar el protocolo de Ah, registro mira, en y la empresa? que esto tiene, sí, sí, Si perfecto. se deben de firmar con los trabajadores o basta simplemente con una comunicación interna. Esto es lo que comentábamos al inicio de la sesión. O sea, al final, este tema de implementar el protocolo es algo pues, que debemos hacer. O sea, que debemos hacer. Lo recomendable, lógicamente, aquí va a ser que todo el mundo esté de acuerdo, que lo firmes en un acuerdo de empresa, pues es lo ideal. Que lo firmen los trabajadores es lo ideal. Pero tenemos que ser conscientes de que, oye, de que si no se firma, eh, el protocolo tiene validez, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, al final, y lo que recoge ahí, lo que recoge la contestación del exagogo, o sea, no solamente es que yo lo comunique, sino que acuse el recibo de la entrega del protocolo. Es decir, tenemos que justificar, igual que en prevención de riesgos laborales, igual que, pues oye, que el trabajador conoce las reglas del juego. Estupendo. Pasa a la siguiente, Nair. Vale, y otra de las preguntas que he cogido es el tema de en las jornadas continuas de 7 horas, si se va a considerar esa media hora de descanso que establece la norma como A ver, en las jornadas continuadas de 7 horas se va a considerar jornada de de trabajo. La trabajo. media hora, dices de descanso. Eso es. ¿Qué dice la Vamos, norma? la he cogido Ah, directamente vamos, de las preguntas que están haciendo los usuarios, entiendo que se refiere al tiempo a las pausas que tiene que haber a continuación de las 6 horas, ¿no? El tiempo de yo bocadillo, qué la sé. pausa del bocadillo. Las Si siete se horas, la considera tiempo de normativa trabajo establece, efectivo. pam, pam, pam. O sea, al final tú tienes, si la jornada continuada es de 6 horas, tú tienes la obligación del descanso del bocadillo. O sea, al final, bueno, pues
pues estos son dudas, ¿no? Que al final, Sí, y Alexago, realmente no, o sea, bien, como señala bien Lexago, no automáticamente no se considera tiempo de trabajo efectivo. Es decir, la posibilidad del tiempo que sea considerado tiempo o no depende de que me haga pactado en el convenio colectivo o en el contrato de en el trabajo. convenio. De ahí la importancia de que señalaba Joaquín anteriormente, que en ese protocolo recojamos perfectamente todas las pausas, todos los descansos y si se son considerados tiempos de trabajo o no, y revisar si ha podido haber alguna condición más beneficiosa. Es decir, no viene en el convenio, no viene en el acuerdo, pero desde, o sea, es práctica habitual de la empresa considerar ese tiempo como tiempo de trabajo efectivo. De Entonces, lo que por se regla trata. general, este tipo de trabajo efectivo no, salvo que el convenio o el acuerdo o que exista una condición beneficiosa, lo recoja así. Nos encontramos Eh, muchas veces, como dicen ahí, una condición más beneficiosa. El convenio colectivo recoge que no es retribuido, pero tú has considerado en tu calendario laboral todos los años como tiempo de trabajo y muchas veces se hace inconscientemente, por la empresa. Elabora el calendario se elabora mal y recoge los 15 minutos de tiempo de descanso como si fuese retribuido. Con lo cual, de repente se da cuenta y al cabo del quinto año, de repente nos dice, oye, ¿y esto? Pues mira, el convenio colectivo te dice que no es retribuido en tu caso, es que no es retribuido, pero tú lo has considerado así. Con lo cual, condición más beneficiosa. Entonces, bueno, yo creo que ahí todas estas consultas las vais a poder realizar a la hora de elaborar el protocolo. El Hexagon lo que busca es un poco lo que yo creo que iremos viendo cada vez más, que son una IA hiperespecializada en algo concreto que nos ayuda como agente automatizado a complementar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es nosotros a la hora de hacer el protocolo de registro de jornada en la empresa, pues esto se hace con Lexago y con un apoyo muy básico y de hecho las consultas que se resuelven en Lexago pues son las consultas del día a día, este tipo de consultas que vemos, ¿no? Yo creo que ya, Chema, igual para acabar, simplemente mencionaros que enviaremos la presentación. eh, Eso, me está preguntando mucho, hay mucho interés porque está sí. muy encurrada además. Sí, pues la presentación os la enviaremos, no os preocupéis. También os pondremos las instrucciones de cómo hacer ese protocolo. O sea, para que, pues bueno, al final de lo que se trata es de que tengáis instrucciones para poder hacer ese protocolo de registro de jornada. Y nada, agradeceros a todos, agradecer a Derecho Práctico Joaquín, solo una cosa la también, que presentación. preguntaban mucho, disculpa, se está grabando el evento Mm. y lo subiremos a redes. O sea que en Ah, ese vale, sentido lo perfecto. tendréis disponible, pues posiblemente yo creo que la semana próxima, ¿no? Perfecto. Y que también me comenta, importante para Álvaro, que esas preguntas que han quedado en el tintero, porque hay un montón de preguntas, ¿verdad, Nair? sí, Eh, acabo de entrar justo ahora a mirarlas y ha habido un repunte ahí de preguntas. exacto, pues os las van a contestar el equipo del Hexagon en ese Lo que sentido, ¿no? haremos será contestarlas con Lexago y yo creo que os enviaremos en el documento de presentación, incluiremos la contestación a esas dudas, que eso os Fantástico. suele gustar y yo creo que así las veis ahí plasmadas. Oye, pues muy útil, chicos. Muchísimas gracias, Joaquín. Pues nada, gracias a vosotros, Pues Chema, nada, Munir, un placer. y un placer. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto.